Hola, buenas tardes. Mi nombre es Oscar, miembro del equipo de Trading Crypto, y hoy queríamos hacer un vídeo, aparte de los que ya viene haciendo George, esta vez sobre las liquidaciones, que es un tema que, bueno, pues hemos estado escuchando, compartiendo y demás con la gente de nuestro Discord. Y queríamos, bueno, dar un poco nuestra perspectiva, explicar un poco en qué consiste esta parte de las liquidaciones, cómo pueden ser utilizadas para la operativa, cuál es nuestra opinión un poco en general, ¿no? Entonces, bueno, queríamos empezar comentando pues que vemos cómo hay una clara proliferación de herramientas que generalmente gratuitas, otras igual de pago, pero lo que nos dan son bastantes informaciones nuevas que, bueno, pues es un mercado que este de las cripto, este tipo de información antes, pues en mercados más tradicionales, pues no teníamos disponibles, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es este tema de las liquidaciones. ¿Qué son las liquidaciones? Bueno, digamos que cuando nosotros, por explicarlo rápido, cuando nosotros hacemos alguna operación en una cámara, en una exchange, de cortos o largos, en algunas de ellas nos permiten lo que sería, bueno, los apalancamientos. Los apalancamientos que ya explicamos en algún otro vídeo anterior consisten en, bueno, pues intentar, digamos, realizar una operativa o realizar una operativa con menos capital del que disponemos, mediante, pues, solicitando en cierto modo dinero prestado a la cámara y asumiendo una serie de riesgos ante la volatilidad que puede tener el precio y el destrozo que nos puede hacer, pues evidentes, ¿no? Entonces, cuando digamos que realizamos una operativa de este tipo, lo que ocurre es que es en función de nuestro capital disponible y del tamaño de la posición y del apalancamiento, se establecen una serie de zonas llamadas zonas de liquidación en las cuales si la operación se da la vuelta, es decir, nosotros imaginemos que queremos hacer una operación en largo, que sería pues esperamos que el mercado tenga un recorrido alcista y de pronto se nos da la vuelta, nosotros tenemos un ligero margen de maniobra en función de, como digo, de estas variables, en el que si en esta reversión tocase ese nivel de liquidación, perderíamos la operación y la garantía. Entonces, bueno, en algunos casos, lo que las casas de cambio y exchange nos proveen son de una serie de información y de datos públicos, entre comillas, que nos permiten ir viendo, bueno, pues qué liquidaciones se van produciendo según, bueno, pues el mercado y los movimientos del mercado, ¿no? Entonces, como digo, existe una serie de herramientas en las que podemos ir viendo esta información. Por ejemplo, aquí tenemos una llamada Scalpex Index, en el que, bueno, es gratuita, o sea, no tenéis nada más que acceder. Dejaremos los enlaces de las diversas herramientas dentro de nuestro canal de YouTube, dentro del propio vídeo. Y aquí abajo, como veis, existe un bloque en el que pone BitMEX Liquidations. Esto, bueno, pues es información de BitMEX. Habrá también y las hay de otras cámaras, pero nos queremos centrar en esta porque la consideramos bastante principal, ¿no? Y es una información que está bastante difundida a lo largo de este tipo de herramientas en otras webs, ¿no? Y aquí, como digo, existe ese tipo de visualización en el que vamos viendo, por ejemplo, barras rojas y verdes, en el que al final lo que vienen a decir son las liquidaciones que se están produciendo en estas velas en función del movimiento de mercado. Es decir, seguramente aquí, en esta reversión, ocurrió esta liquidación probablemente porque la gente esperaba un movimiento alcista, se puso largo y en una reversión violenta ocurrió que estas garantías empezaron a saltar hasta un nivel de unos 41 millones. 41 millones de contratos, ¿no? Entonces, lo que vemos aquí claramente ha sido, bueno, pues una limpieza de todas estas posiciones y nos queda reflejado como un dato real. Esto es importante, este dato es relativamente real, digo relativamente porque es el que nos provee la cámara y nos tenemos que creer, de las operaciones ejecutadas y ejecutadas en el sentido de limpiadas, ¿no? Limpiadas. Vamos viendo aquí pues diversas. Aquí en verde porque bueno, ocurre justo lo contrario, serían posiciones cortas que al moverse el mercado hacia arriba, bueno, pues liquidaron esas posiciones cortas, en este caso en 8.700.000, ¿no? Bueno, pues igual que esta herramienta, tenemos otras que, bueno, igual la información viene a ser la misma, ¿no? Aquí lo vemos. Esta, por ejemplo, es Tensor Charts, una sección que tienen. Que si bien Tensor Charts, bueno, pues es una herramienta que sirve muy bien para ver lo que sería el order book, que no tiene relación con esto, pero luego daremos también una pincelada, pero
está muy enfocado en eso. Ahora también están incluyendo este tipo de informaciones, ¿no? De el buy sell liquidations, que viene a ser pues un poco igual. A mí me gusta menos como lo ponen, yo creo que es menos intuitiva que la anterior, que es Calpex Index. Pero bueno, la información viene a ser la misma. Vemos que generalmente cuando se produce una rotación de mercado o un movimiento brusco, bueno, pues empiezan a aparecer estas liquidaciones, como es normal, ¿no? Y bueno, al hilo de esto, estos serían estas dos herramientas que hemos hablado, Scalpex Index y TensorCharts, lo que nos está poniendo son las liquidaciones efectuadas, ¿vale? Luego hay una vuelta de tuerca más, que sería, por ejemplo, HighBlock. HighBlock, ¿qué nos hace? ¿No? HighBlock es otra herramienta que está en hiperalfa, yo creo, o sea, está en un estado súper de desarrollo. Y lo que viene lo que vienen a pintar aquí, por lo que también estuvimos hablando con ellos, son dos cosas, ¿no? Por un lado, las big orders que se están produciendo en el mercado, que ahí vemos, las podemos ver como redondeles, ¿no? Como circulitos rojos y negros, en el que, bueno, pues ellos saben que se está estableciendo una big order porque la exchange, bueno, pues se puede leer, ¿no? Su información, como digo, pública. Aquí vemos la leyenda, ¿no? Short entry price y long entry price, ¿ok? Entonces, ¿qué hacen ellos? Bueno, en función de estas posiciones, que son reales, digo reales porque ellos calculan ahora una serie de niveles de liquidación teóricos. Y esto es importante porque ellos suponen que de estas operativas que ocurren aquí empiezan a producirse, bueno, en función del apalancamiento y demás, empiezan a marcar como una serie de niveles en función de cada una de estas big orders en el que supuestamente estarían las zonas de liquidación de estas operaciones. Bueno, esto yo creo que hay que cogerlo un poco con pinzas porque si bien puede ser algo representativo en cuanto a esa big order, que hay que ver también esa big order, cuánto representa respecto al mercado y el movimiento de las más pequeñas, porque igual no es representativo, pero si lo fuese, si por un casual fuesen operaciones representativas, estos niveles que ponen aquí orientativos habría que verlos, porque claro, como digo, una liquidación depende no solo de la posición en sí y del apalancamiento, sino también del capital disponible por el operador, ¿no? Entonces, bueno, es curioso, ¿no? Que en algunos casos sí que es verdad que parece como que el precio va a tocar esas posiciones, bueno, o será casualidad o no, pero las toca en algunos casos y bueno, ya lo bueno de esta herramienta es que más o menos te puede dar una idea, ¿no? De por dónde pueden andar zonas de liquidaciones que todavía no se han producido, no es como las herramientas anteriores que veíamos que sí se estaban produciendo en esos puntos, ¿no? Esos son ya ejecutadas, aquí no, aquí son teóricas. Entonces, bueno, pues esto es un poco lo que sería una introducción a lo que son las liquidaciones, ¿no? Se utilizan, por lo que vemos, por algunos operadores, se utilizan para marcar, ¿no? Pues que el movimiento del mercado pues suele ir o tiende a ir, ¿no? Eso leemos, tiende a ir a esos niveles o esas zonas para liquidar las posiciones, coger liquidez y continuar o en sentido contrario o seguir avanzando en esas liquidaciones y se utiliza, por lo que vemos también por algunos operadores, como digo, como marcador o indicador sí, indicador de hacia dónde puede ir el mercado en función de dónde se acumulan estas liquidaciones. Esto también tiene cierto peligro, este tipo para nuestro punto de vista, tiene cierto peligro este tipo de interpretaciones, ya que primero que, por ejemplo, en este tipo de herramientas nos estamos anclando a un time frame concreto, ¿no? Primero aquí nos surgen varias dudas. ¿Hacia dónde va el precio? ¿Cuál sería la operativa aquí a seguir? Si solo nos fijásemos en eso, ¿iríamos directos a aquellas zonas donde hubiese más liquidaciones o más zonas de liquidaciones sin liquidar? ¿O a las más cercanas? O claro, esto es para un determinado time frame, pero ¿qué pasa? Prevalece este tipo de time frame sobre los superiores, que a lo mejor existen otra serie bueno, de zonas más con más liquidaciones que no se están teniendo en cuenta en estos niveles. Bueno, pues aquí la verdad es que surgen bastantes dudas. Yo creo que puede ser un indicador que te pueda ayudar a la hora de decidir pues dónde va el mercado en un momento dado. Es decir, por ejemplo, a corto plazo, pues si tenemos una estructura definida, que sabemos dónde está el mercado en distintos time frames, sabemos qué fortalezas o debilidades está mostrando, pues igual en un movimiento arrancado, ¿no? O posible, o en un posible arranque muy a corto plazo, podemos intentar apoyarnos también en estas herramientas como para
inducir que el mercado puede ir a tocar a esos niveles y a limpiarlos. Bueno, eso puede tener sentido, pero lo que no podemos, bajo nuestro punto de vista, es basar nuestra operativa única y exclusivamente o mayoritariamente, ya no única y exclusivamente, sino mayoritariamente en estos puntos de liquidación. Creemos que es bastante, que es una, es bastante cojo y peligroso el no saber dónde anda el mercado, en que, o sea, pasar de estructuras, pasar de este tipo de cosas y centrarnos únicamente en zonas de liquidación y en estos niveles o en niveles previos, ¿no? Entonces, bueno, pues como decimos, es un indicador más que se puede utilizar, pero que no debería ser nuestro driver fundamental a la hora de realizar nuestra operativa, bajo nuestro punto de vista, ¿no? Bueno, y hablando de TensorCharts también, ¿qué diferencia hay? Porque TensorCharts, por ejemplo, y volviendo a la herramienta, decíamos que tenía unos niveles de liquidación que hemos visto antes y también se centraba en otra serie de niveles que vemos aquí, que estos no son niveles de liquidación, esto sería el order book, ¿no? Dónde se almacenan las órdenes o dónde se acumulan las órdenes, que haremos otro vídeo explicando un poco más esto, dónde se acumulan ciertas órdenes en el libro de órdenes, ¿no? Esto no son zonas de liquidación, pero es verdad que son zonas en las que tienen cierta relación porque si el precio llega hasta aquí, en este caso, por ejemplo, tenemos una acumulación, bueno, los marcan en amarillo, una acumulación importante de órdenes en las que el precio puede ser que llegue ahí, eso está en el order book, lo podemos ver, esto es una interpretación más visual de este order book, y ahí podríamos ver qué zonas, bueno, pues bueno, pues son susceptibles de que el precio vaya a tocarlas para alcanzar otra vez liquidez. Aquí también caben varias interpretaciones. El precio va ahí para capturar liquidez y darse la vuelta. El precio va ahí para capturar liquidez y sigue y ya no captura liquidez, sino que sigue más abajo. Bueno, comentaba también Rubén en nuestro canal algunos ejemplos de la subjetividad de estas interpretaciones, ¿no? Y si bien esto no tiene que ver con las liquidaciones, sí también va un poco de la mano y queremos también, bueno, pues saber que, o sea, o dar a conocer que todas estas herramientas, lo que deberíamos de utilizarlas es como un conjunto que realmente nos den un poco más de luz en nuestra operativa, pero que siempre deben ser, o bajo nuestro punto de vista, y esto, claro, al final es la operativa subjetiva, ¿no? Y de cada uno, pero siempre deberían estar encuadradas en una operativa, en una estructura superior de mercado, ¿no? Algo que nos diga realmente dónde estamos, hacia dónde va a ir en función de, bueno, pues nosotros nos gusta apoyarnos muchos en estructura de Wyckoff, en Market Profile también, o sea, al final son huellas que va dejando el mercado y que nos indican mucho más, bajo nuestro punto de vista, de la lógica de sus movimientos, más que este tipo de, bueno, de que es verdad que, como decimos, son puntos calientes en los que pues puede ser que el mercado vaya, pero no hay una operativa, digamos, muy establecida en plan unas reglas, o sea, es todo bastante subjetivo y, bueno, pues hay que tener cuidado, ¿no? Y bueno, pues nada más, esperamos que os haya dado un poco de luz respecto a esto de las liquidaciones, dejaremos los enlaces más abajo, si os ha gustado el vídeo, pues por favor dadle al like para que alcance más difusión y, bueno, suscribíos y os esperamos en próximas entregas. También os animamos a pasar por nuestro Discord, donde están, bueno, pues a la orden del día todo este tipo de conversaciones y de discusiones súper enriquecedoras y ideas que, bueno, que entre todos vamos aportando y que al final pues enriquecen y complementan un montón nuestra operativa diaria, ¿no? Así que nada, os invitamos a que nos sigáis y os esperamos en el próximo vídeo. Venga, un abrazo a todos.